Bueno, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, bienvenido una noche más a una nueva charla Gracias, del ciclo de Ciencia en Bares. Para los que seáis nuevos por aquí, Ciencia en Bares fue una iniciativa de 2012, creo, de María do Cabo. Después, bueno, luego nos unimos al carro, Carlos Ramos y yo. Y bueno, yo arrastré a mi novio, que lo veis por ahí detrás de la cámara. Y bueno, pero sin duda esto no podría tener lugar si no fuese por la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, que se dedican a promover este tipo de actos, a desmentir temas relacionados con la pseudociencia y ese tipo de asuntos. Y luego además también se nos ha unido en el patrocinio la Academia Pitágoras, así que cada vez somos más los que confiamos en este proyecto. Y bueno, esta noche tenemos al doctor Miguel Botella, una eminencia en su materia, desde luego. Podría leeros su currículum entero, pero le faltaría cerveza a Javi para abastecernos mientras lo leo, así que vamos a resumir. Y bueno, es catedrático de Antropología Forense en la Universidad de Granada. Ha intervenido en excavaciones del Paleolítico, el Neolítico y la Edad de Bronce en diferentes países europeos. Luego también ha estado en otros países del resto del mundo, en Brasil, en Kenia, en Chile, donde también intervino como perito en el estudio de los homicidios de la dictadura de Pinochet. Ha analizado los huesos de Cristóbal Colón. Así que vamos, vale la pena escucharlo hablar esta noche porque sin duda que no nos va a dejar indiferentes a nadie, así que sin más os dejo con él y disfrutarlo. Buenas noches, muchas gracias. Se lo voy a decir que soy médico y soy el mejor médico. Nunca se me ha muerto un enfermo. O sea que, además, yo me invento los diagnósticos de lo que se ha muerto. Digo, yo no sé quejar a nadie. Así que, bueno, mi vida pasa feliz en ese aspecto, ¿no? Bueno, entonces, vamos a hablar ahora de la antropología forense. ¿Por qué? ¿Por qué ponemos eso de una disciplina en auge? Es porque a mí me sorprende, porque cuando yo empecé a estudiar estas cosas, de verdad, yo me fui a Francia, estudié allí en Francia, estuve haciendo cosas y yo era el tonto de la facultad, claro, sigo siéndolo, pero vamos, que era una cosa muy rara, era un tío muy raro y ahora resulta que la gente se da bofetas por estudiar antropología forense. Ahora, la gente, pensad, por ejemplo, en nuestro máster de antropología en medicina en Granada, tenemos más de 70 alumnos, es una barbaridad. Al año tenemos más de 850 alumnos de todas las carreras a los que se le da clase de antropología. Quiero decir que se ha desatado aquí una historia con la antropología forense que, bueno, veremos a ver lo que acaba, ¿no? Por un lado, es porque la sociedad cada vez más necesita una identificación plena de la gente. Ya habéis visto que la violencia social, esta violencia que vemos todos los días en el telediario, pues realmente exige eso, un estudio, exige que a la gente le dé su muerto. Ahora lo vamos a ver. Pero también es verdad, y hay que decirlo de verdad, que es que hay series de televisión como el CSI o como la señora Bond, que de verdad que lo han puesto de moda esto. Y entonces resulta que cualquier estudiante dice, yo quiero ser antropólogo forense. Bueno, pero te vas a morir de hambre, tío. Bueno, la gente quiere serlo, ¿no? El tema de la violencia es un tema muy interesante. Se dice que los jóvenes hoy, los niños de los institutos, son unos salvajes, que lo serán, no lo dudo ni un momento. Pero vamos a ver cómo éramos nosotros de chicos. Otros salvajes, solo que más reprimidos, que nos pegaban una chufla y nos dejaban tiesos, pero vamos, al fin y al cabo era lo mismo. Pero en el siglo IV antes de Cristo, lo que está haciendo este muchacho al maestro no es dándole un beso precisamente. O sea, que la violencia ha existido siempre. Y da la casualidad que nuestra sociedad, la de hoy, a día de hoy en el mundo, es la menos violenta de todas las que han existido en la historia. Lo que pasa es que la información es mucho más grande, pero las muertes son mucho menores. Pensad, por ejemplo, una batalla de los tercios de Flandes. En una batalla de los tercios de Flandes, en un día había 15.000 muertos en el campo de batalla. Bueno, hoy hay 15.000 muertos en un campo de batalla y bueno, la que se arma es grande, ¿no? Así que, bueno, pero nosotros trabajamos con los temas de la muerte. ¿Por qué? Pues porque tenemos que identificar las causas, tenemos que identificar los mecanismos para poder hacer algo que tiene una vertiente humanística muy importante.
no solo en la técnica, sino el poder hacer que una sociedad descanse, porque no puede descansar una familia, una sociedad, si no tiene a su familiar allí. Bien, y eso se basa en esto. Mirad, ahí tenemos un dibujo de Leonardo da Vinci, ¿pero de qué? ¿Es de un viejo? No, es de un muerto, está claro. Un muerto cambia sus características, ¿no? Y lo vemos ahí, porque no circula la sangre, y al no circular se va a las partes más bajas, se queda afilada la cara, pálida, etc. Pero claro, todo eso está muy bien teóricamente, pero mirad, estos son cadáveres del tsunami, donde eran a centenares, a miles, y el problema es que había que identificarlos. Para que veáis lo triste que es la vida, se ha podido identificar a todos los extranjeros que murieron en el tsunami y a ninguno de los nativos que hubo en el tsunami. Ninguno. No es nada más que por una razón. De los extranjeros se conocían las fichas dentales, se conocían radiografías, se conocían historias clínicas, y sin embargo de los nativos no se conocía nada. Y por eso se han quedado sin identificar. Bueno, las guerras que todos conocemos, al fin y al cabo, hacen muchos miles de muertos, pero siempre son asimétricos. Los muertos siempre pierden, aunque se diga que todos pierden, la verdad es que los más débiles son los que pierden más. Las masacres en el mundo se están imponiendo ahora y se nos pone encima los problemas del narcotráfico. Yo trabajo mucho en Ciudad Juárez, en Tijuana, en Chihuahua, y realmente no os podéis imaginar cómo es aquello. De verdad, no lo podéis ni imaginar. Cuando viene algún extranjero, cuando viene algún mexicano de Juárez, por ejemplo, se quedan admirados. Yo le digo, bueno, te vienes a la facultad mañana, cuando quieras, a las 9, te veo yo allí en la facultad, y dicen, no, pero ¿cómo? Tú coges todo, te vienes andando. No, yo no puedo. Necesito un carro, necesito un coche, porque lo secuestran inmediatamente allí. Y cuando llevan un mes aquí, se van asombrados, dice, vosotros vivís en una burbuja, vivís en un mundo irreal. Y es verdad, nosotros vivimos en un mundo absolutamente irreal. Esto es la norma en el mundo, esto es lo normal. Lo anormal es que en una ciudad como Almería puede haber, por ejemplo, yo diría 4, 5 muertos por herida de bala al año. O sea, es que no es nada. Sin embargo, en Ciudad Juárez, en 10 años ha habido 28.700 hombres asesinados, 500 mujeres aparte. Una cifra extraordinaria. Hoy, este año, lo que llevamos de este año, hay 1.783, 84 hombres asesinados en Ciudad Juárez, y están muy contentos porque ha bajado la delincuencia. Ha bajado, con la captura del Chapo Guzmán, pues aquello ha mejorado un poco. Yo creo que poco. Sí. Bueno, pero nos encontramos en todos los lugares, en Ruanda. ¿Cómo en Ruanda, cómo vamos a poder identificar esas tremendas fosas? Esas fosas que hay más de 2 millones de muertos, más de 2 millones de asesinados. Ahora, ¿cómo podemos identificar a esa gente si no hay ninguna referencia? No podemos saber nada. Bueno, esa es nuestra batalla. Esto es en Ciudad Juárez. Cuando trabajamos en Ciudad Juárez, pues diariamente, pues yo cuando voy tengo que ver 20, aproximadamente 20, identificar a 20 personas descuartizadas o matadas a tiro. Pero 20, cada 3 días se hace una saca de los que no han reclamado y se llevan a una fosa común porque no caben. Es algo totalmente espectacular. Bueno, pero también tenemos que ver esto. Eso que veis son los resultados de los cinturones bomba de los terroristas. Estos son palestinos que se inmolan en Israel. Nosotros tenemos también que identificarlos. Es muy difícil identificar a los palestinos porque hay una ley israelita que dice que si la familia de un inmolado de estos, de un terrorista, la expulsan de su casa y van los bulldozers y aplanan la casa entera, lo echan a la calle y se acaba. Así que las familias nunca reconocen que su hijo o su hermano ha sido que se ha inmolado, claro, naturalmente. Entonces tenemos que proceder a identificarlo de las maneras más raras del mundo. Aquí a este lo pudimos identificar por esa mandíbula, por ese trozo de mandíbula. Ciertamente, pues ahí queda muy mal la cosa. Pero el fin último de todo esto es poderle entregar a las comunidades, poderle entregar los restos de sus familiares. Y con eso, aunque tengan un fragmento de hueso nada más, la familia descansa.
Yo os cuento una cosa así un poco, tal vez personal, que a mí me toca el alma, que yo estaba viendo a unos que habían descuartizado, eran a 12, lo habían cortado en trozos con machetes en Medellín, en Colombia, en Sopetrán, en un pueblo. Y bueno, al mes los tiraron a la selva y al mes alguien habló y los recuperaron y me llamaron. Y pues perfecto, aquello era horrible, como podéis imaginar, bueno, ¿qué os voy a decir? Dantesco, vale. Pero cuando yo salía de aquello con un mono de papel para tirarlo y ducharme e irme, porque aquello era horrible, pues dijeron, la madre de uno de ellos quiere hablar con usted. A mí eso me da mucha cosa. Pero bueno, la mujer se empeñó y vino a verme. Yo estaba muy sucio, yo olía muy mal y yo estaba muy cortado, ¿no? Entonces la mujer me agarró la mano y me miró y me dijo, doctor, ¿es mi hijo? ¿Qué voy a decir? Y a mí pues, se me cayeron 2 lagrimones y dije, sí señora, lo siento. Y dijo, no lo sienta usted. Se echó en mí y dijo, ya puedo descansar tranquila. Eso es la labor social que tiene la antropología. Así que esto de devolverle a las comunidades los restos de sus personas identificados y que puedan hacer esto, que van a hacer esos rituales, pueden hacer el duelo, en definitiva, es una de las labores, yo creo, más gratificantes de la antropología forense, o la más gratificante. Así que, ¿qué es la antropología forense? Esto pues, es una parte de la antropología física que nos dedicamos a identificación humana para aplicación al mundo de la justicia. Nos llaman los jueces o nos llaman las organizaciones de derechos humanos y nosotros acudimos, la UNESCO, las procuradurías de los países, y eso es lo que nosotros trabajamos. ¿Cómo identificamos a la gente? Hay 2 tipos de identificación. Una que es la circunstancial, es decir, es la persona que llega y dice, mi novia llevaba unos zapatos azules y entre los cadáveres hay uno con los zapatos azules. Bueno, ¿la tenemos identificada? No, esa es una identificación circunstancial. No nos vale, porque puede haberse cambiado los zapatos. En el Sinaí tuvimos un caso en Israel que apareció un esqueleto de militar con las chapas puestas, pero se identificó como el sujeto y después resulta que el de la chapa era otro, porque se habían cambiado las chapas. Así que, mira, esto obviamente es un tatuaje que ahora que se llevan tanto los tatuajes, pues no es, digamos, de la gente que está aquí, no es normal. Este es de personas, pues, de delincuentes, pues, mira, aquí está la jeringa, el cigarrillo, las pastillas de estas, sí, o sea que está muy claro de lo que se trata. Pero ¿no sirve para identificar eso? Si dice mi hermano llevaba eso, ¿lo podemos identificar? No, en absoluto, porque podemos tener un problema. Mirad, aquí tenemos uno peculiar, un tatuaje peculiar que es muy llamativo, sí, porque usted tenía un gatillo ahí puesto y tal, y parece que si lo encontramos, pues creemos que es él, pero aparecen más. Son modas en las cárceles que aparecen y por lo tanto no nos sirve. Tenemos que ir a una identificación positiva 100% o por lo menos muy razonablemente alta. Para eso, lo primero que tenemos que hacer es esto. Esto es la labor, digamos, rutinaria que hacemos todos los días los antropólogos, que es en unos restos averiguar el sexo, la edad, la talla, el grupo y los hábitos. Pero eso que es sencillo, bueno, sencillo, digamos, rápido o por lo menos no exige mucho, pues fijaos que la capacidad de discriminación tan grande que tiene. Si yo agarro unos huesos o unos restos y yo digo, es un hombre, y me cree la policía, claro, si me creen, pues esto es un hombre, estoy eliminando ya de la población mundial a 3.500 millones, ya está, así. Después si digo que tiene 21 o 22 años, eliminan todos los demás. Si después decimos que era grande o que era chico o que era mediano, eliminan a los que no lo son. Si digo que era asiático, pues elimina a los que no lo son. Y si digo que esta persona caminaba mucho o que estaba sentada mucho tiempo, pues elimino más. Así que imaginar una ciudad como Almería, donde yo averiguo esto, en la población que hay, finalmente la policía me va a entregar como probable 1 o lo máximo 2, porque no van a coincidir. Así que ya con esta labor de despistaje previo realmente es fundamental. Esta es la que se hace antes de aplicar las técnicas de ADN, que se venden como lo más importante, pero ya veremos
que es necesario, imprescindible, usar al antropólogo previamente. Bueno, diariamente vemos hueso y vemos hueso y vemos hueso, en fin, ya tenemos cierta costumbre de ver el tema. Y lo primero del sexo, fijaos, en mi caso, para mí, yo tal vez soy muy pragmático o lo que sea, pero yo prefiero este hueso, que es el pubis. Con esto podemos averiguar con un 98% de aproximación si es un hombre o una mujer. Es decir, con un trozo de 2 centímetros de hueso podemos saber si es un hombre o una mujer con una posibilidad del 98%. ¿Este es un hombre? Para que os hagáis una idea, sí. Veis que aquí está esta línea, que es la sínfisis púbica, y aquí hay una cresta, que es paralela a la sínfisis púbica. Bueno, pues esto es un hombre. Y ahora, cuando es divergente la cresta, es una mujer. Ya está. Fijaos que es fácil. Incluso muchas veces cuando el cadáver está muy mal conservado, está, bueno, imaginaos cómo pueden llegar a estar, pues entonces metiendo la mano, tocando, se puede ver una cosa u otra y se puede saber el sexo con cierta precisión, ¿no? Bueno, ya está, con eso ya sois casi antropólogos. Bueno, después el pubis hace un dibujo, ¿sabes?, que va cambiando con la edad, pero cambia con la edad de una manera estable, relativamente estable. Así que de más joven, que sería este, a más viejo, va cambiando. Y hay una fase. Y con esa fase podemos establecer la edad, con más o menos 5 años. Y ahora estamos trabajando, nosotros en Granada, con un método que nos permita hacerlo con más o menos 2 años, ¿no? Lo cual sería ciertamente un avance importante. Otra cosa que veremos son las enfermedades. Las enfermedades, muchas de las enfermedades infecciosas son transmitidas por los animales, es decir, desde el neolítico hasta aquí. Y algunas, por poner algunas, fijaos, esta forma que tienen las vértebras con ese labio, ahí, ese labio que cae ahí, eso es la característica básica de una fiebre de Malta. O sea, si sabemos que esta persona, si podemos decir, esta persona tuvo fiebre de Malta, seguramente la familia dice, pues sí, estuvo enfermo, tal, y te os cuenta la historia clínica de esta persona, que es muy importante. Pero también tenemos enfermedades que no están desaparecidas, ni mucho menos, como la sífilis, por ejemplo. La sífilis parece que ya está vencida por los antibióticos, pues no es verdad, no es verdad, ha rebrotado y realmente es muy compleja. Porque pueden pasar meses o años en que el sujeto esté asintomático, tiene su primer brote, su primera historia, se cura, pero sigue transmitiendo. Entonces cada relación sexual que tiene va transmitiendo eso. Así que yo puedo decir que en mi facultad, cuando yo era jovencillo, llegaron una inglesa muy guapa, de verdad, y todos moríamos por ligárnoslo inútilmente, pero bueno. Bien, pero entonces el profesor de farma nos dijo, tengan ustedes cuidado, que se ha desatado un brote de sífilis en la facultad. Bueno, ¿qué pasa? Empezaron a hacer el despistaje y vieron que era procedida de las dos inglesas. Que las inglesas se prostituían para poder pagarse el estar allí, pero lo mejor de todo es que, claro, disfrutamos un mogollón viendo que 15 profesores estaban infectados. Hombre, yo dudo, yo no lo estaba, pero dudo porque yo creo que no tenía dinero, ¿no? Tampoco vamos a tirarlo mucho faroles. Bueno, pero esa sífilis que se discute o se discutía, ¿de dónde viene? La sífilis la trajeron los españoles de América, la llevaron a América los españoles, ¿no? Lo que ya se ha visto y ya lo tenemos muy claro es que en América había sífilis y en Europa había sífilis, mucho antes del descubrimiento de América, con restos romanos. Romanos tenían sífilis también. Lo que hace especialmente grave a la sífilis es cuando se produce el intercambio de cepas, cuando las cepas americanas vienen a Europa o las cepas europeas llegan a América. Entonces es cuando se arma un verdadero desastre, hasta el principio del siglo XX y hasta la época de la penicilina, hasta que aparece la penicilina. La sífilis es una enfermedad terrible, ¿no? Bueno, también veremos procesos degenerativos. Vamos a ver, cuando esa la famosa artrosis, obviamente la persona que no se mueve tendrá menor artrosis que la persona que se mueve mucho. Porque al fin y al cabo esto es como eso que dicen ahora la obsolescencia programada. Y bueno, estamos programados por una serie de movimientos. No cabe duda que personajes, por decir algo, como Messi o como Ronaldo, más pronto que tarde tendrán artrosis.
¿Por qué? Pues porque han movido mucho las articulaciones, en fin. Entonces, esa es la artrosis, que eso es una degeneración del cartílago que realmente lleva a problemas de anquilosis, etc. Bueno, cuando lo vemos nos sirve para identificar. Bueno, más cosas. La acción del fuego. Aquí tenemos, los dos son dos mujeres quemadas con gasolina. ¿De acuerdo? Es un caso de violencia doméstica. En este caso, el marido decía que le echó la gasolina y que inmediatamente trató de apagarla. Es congruente con lo que dice el hombre, porque, como veis, está carbonizado el cuerpo, sin embargo, el hueso está intacto y la parte interior del cráneo, de la piel del cráneo está intacta. Por lo tanto, hubo una temperatura muy elevada durante poco tiempo. En este otro caso, no. Este otro caso fue, esta mujer la atropelló un coche, o la atropellaron intencionadamente, y después la dejaron en un hoyo del campo, y allí vertieron gasolina y le metieron fuego, y estuvo por mucho rato ardiendo. Así que fijaos las diferencias que hay. Estudiando todo esto podremos saber la temperatura, el tipo de quemadura que le han hecho, etcétera, etcétera. Pero claro, la quemadura puede ser como esto. Y ahora tenemos un problema. Esto es un accidente de tráfico. Y estos son los huesos. ¿Qué podemos decir de ellos? ¿Cómo podemos identificar a una persona con eso? Afortunadamente, en ese caso, lo que pudimos ver que tenía una prótesis. Y las prótesis tienen un número y así lo pudimos identificar. Bueno, estamos dando saltos enormes. Ahora vamos a ver las mordeduras. Este es un hombre comido por los perros. Comido por los perros del vecino, ¿no? Era el pitbull y lo comió. Teníamos que saber, porque el vecino lo que dijo era que este hombre moriría en el campo, estaría en el campo y se cayó muerto al suelo y los perros le mordieron. Tuvimos que demostrar que no. Tuvimos que demostrar que todo ese tipo de heridas son el perimortem, son del momento en que el sujeto es atacado por los perros y muere, no se muere de la hemorragia, no, se muere del shock neurogénico, del shock, del dolor, y bueno, precisamente murió por eso. Así que lo vemos por eso y podemos identificar las mordeduras de esos perros y qué perros son. Mirad, en este caso, como se ven los caninos, estos son los dos puntos de canino, estos dos los de los caninos de abajo, y estos son los incisivos. Da la casualidad que uno de los tres perros que le atacaron tenía los dientes así para afuera. Bueno, pues entonces pudimos identificar el perro que había sido. Pero, bueno, yo qué sé, si os molesta esto, es que, vamos, yo pongo estas imágenes que me parecen muy normales, claro, pero bueno, también hay que decir que vosotros veis Juego de Tronos y lo pasáis bien, y yo no puedo verlo siquiera, es que yo lo paso fatal, os juro que lo paso muy mal. Vamos, que he visto un capítulo nada más, yo no veo más, para ver muertos, eso lo veo yo. Este es un oso que había matado a varias personas, entonces lo cazaron. Fijaos que oso más tremendo, ¿no? Y las zarpas que tenía. Bueno, aquí lo que estudiamos es el patrón de mordedura de cada uno de los animales. Cada animal tiene una manera de morder diferente. Y el oso tiene una manera de morder que es en la zona del vientre, la zona blanda del vientre y del bajo vientre. Es decir, los genitales y el abdomen. Este es uno de las víctimas que está. Es muy característico. Sí, bueno, si queréis, yo os cuento la historia de Don Fabila. El hijo de Don Rodrigo, el último rey godo de España, pues era el sucesor. Don Rodrigo murió en la batalla de Guadalete y entonces su sucesor era Don Fabila. Pero Don Fabila en Asturias se lo comió un oso, ¿vale? Y en el siglo XII hicieron un poema, en el poema de Don Fabila, en el que en primera persona él describe lo que le está pasando, ¿no? Y dice, tiene mucha gracia porque dice, ay, míralo por do viene, míralo por do me come, por do más pecado hay. O sea, completamente cómo se lo están comiendo, ¿no? Ya sabemos que así comen los osos. Pero esto no son osos, esto es otra cosa. Mirad cómo está este sujeto. Este es un excursionista que está en Sierra Nevada, que sube, cae una tormenta, una ventisca y el hombre se queda en un rincón, la nieve se queda congelado, pero después, 20 días después, lo encuentra la Guardia Civil y lo encuentra, perdona, de esta manera, lo encuentra así, parece un muñeco. ¿Por qué?
porque quien ha mordido a esa persona y quien se la ha comido es un jabalí. Los jabalíes, como tienen el hocico chato, empujan y lo que encuentran es lo que comen. Y están ozando, empujan y comen. Y por lo tanto van abriéndole las piernas como eso. Así que ese es el tipo de un jabalí. Pero la fractura, esta es una fractura de cráneo de un accidente de tráfico. Las fracturas son siempre muy cortantes, como podéis ver. Pero esas fracturas aparecerán también exactamente iguales, no cambiarán para nada en el momento de la historia que sea. Esta es una fractura de base de cráneo prehistórica de la edad del bronce y veis cómo es lineal, cortante, exactamente el mismo patrón que lo vemos aquí, ¿no? Así que una vez que tengamos una fractura reciente en torno a la muerte del sujeto, no se nos va a escapar. Esta es una fractura de un accidente de tráfico también, fractura de cráneo, donde podemos ver el punto de impacto estará aquí y aquí van saliendo los rayos. Podemos saber cosas, claro, muchas. Cuando vemos los huesos, y sobre todo nosotros, que estamos muy acostumbrados, claro, que lo estamos viendo todos los días 1000 veces, vemos una fractura y decimos, bueno, pues mira qué fractura, una fractura transversal de la tibia, vale, perfecto, pero no nos hacemos la idea de que eso corresponde con esto. Y cuando vemos eso cómo se ha producido, pues a ver si alguien imagina cómo se ha producido esa fractura. Seguro que nadie lo adivina, porque es mejor que no adivinemos, porque siempre la realidad será diferente. Eso es un atropello de un coche y que el sujeto golpeó contra el bordillo de la acera, y el bordillo de la acera hizo eso, pero no solo eso, sino que puede llegar a cortarle el pie. Seguimos, estamos dando grandes saltos, pero en fin, apuñalamiento. Aquí tenemos, ¿qué podemos decir los antropólogos? Aquí tenemos una muchacha apuñalada, no tiene más. Está claro, no parece que haya mucha historia, pero mirad, el homicida dice que él lo que quería era violarla, pero lo que quería era convencerla, o sea, con un cuchillo pincharle para obligarla, ¿no? Pero que él no quería matarla. Bueno, cuando miramos esto, veis que aquí, en torno al cuello, hay una serie de heridas, pero ninguna es mortal. O sea, que ninguna de ellas penetró hasta la garganta, ni nada. O sea, que eso sí puede ser compatible con los pinchazos, esos que dice el tipo. Pero aquí hay una serie de puñaladas, de las cuales una de ellas, creo que esta o esta, llegan hasta el corazón. El hombre sigue insistiendo, dice, no, bueno, es que aquello estaba muy blandito y se coló y ya está, pero no quise matar. Nosotros estamos en la autopsia, abrimos, quitamos la parrilla costal, quitamos el esternón, lo preparamos y efectivamente el esternón tiene, como veis, las marcas de los cortes, bueno, pero por detrás, es decir, que en la parte de atrás del esternón están las marcas de corte, lo cual quiere decir que el sujeto empleó mucha fuerza y atravesó el esternón. Por lo tanto, no puede decir que fue una pinchadita, no, sino que fue absolutamente intencional, llevado por la ira o por lo que sea, este hombre perforó el esternón, con lo cual es imputable en todos los sentidos. ¿De acuerdo? Bueno, estos son... Bueno, precisamente este lo he contado, la señora esa que se echó en mí, y este es uno de esos cadáveres, ¿no? Estaba descuartizado y bueno, pues ese es el material que tenemos que trabajar. Pero vemos también las marcas que aparecen como consecuencia de las herramientas. Mirad, esto es de un machete, se ve la estría del afilado del machete, cómo han actuado. O cuando trabajamos sobre restos de descuartizado. Lo único que podremos hacer, por tanto, es limpiar el material, eso que está tiene tanto putrílago, está tan descompuesto, pues lo limpiamos, es decir, lo hervimos y le quitamos todas esas partes y una vez que está así, con luz rasante lo miramos y vemos las características de la herramienta que se queda marcada ahí. De ese modo podemos decir en determinadas circunstancias si había una sola persona o había más, por el movimiento, si era diestra o zurda, si el cuchillo o lo que sea era grande o chico, en fin, todo eso son elementos a añadir para la identificación plena. Ya, aquí tenemos un caso, a mí me gusta mucho este, porque es con un cuchillo
Este es el pómulo, este es el hueso de aquí, ¿no? El pómulo izquierdo. Y tiene, aquí abajo, veis los cortes, es para quitarle la carne, pues son irregulares. Aquí hay otro paquete que son bastante más regulares que estos. Y aquí tenemos uno que son totalmente regulares. Eso nos va a decir, para empezar, que ahí tenía que haber más de una persona trabajando. ¿Por qué? Porque el hueso es chico, pero aquí abajo comienzan a cortar y la cabeza se movía. Claro, o sea, al moverse la cabeza cortando, pues entonces son irregulares los cortes. Alguien sujetó la cabeza y entonces ya los cortes fueron más regulares. En este caso, el hombre, el homicida, se echó la culpa a él, dijo: mi hijo no participó. Bueno, sí participó. Hachazo. Cuando vemos esto, tiene que ser, este es un caso de Almería, pues bueno, pues este es un caso en el que la reiteración del hecho, las de tantas veces y con tanta hazaña como se ha hecho esto, con hacha, indicará que hay una violencia, es decir, que hay una ira grande en la persona que ha hecho eso. Se trata, pues, por tanto, no es de un homicidio, no solo involuntario, no, es un homicidio voluntario, por supuesto, pero al mismo tiempo con gran saña, con gran violencia. Eran enemigos las dos personas, llevaban muchos años odiándose y finalmente pasó esto. Pero no, el patrón nos lo está marcando eso, ¿no? Bueno, cuando trabajamos en América, pues hay que ir así, ¿no? O sea, que hay que ir con armas, hay que ir armado y con escolta y todas esas cosas, porque, como digo, pues las amenazas son frecuentes. Bueno, si estamos trabajando viendo los asesinatos y viendo la gente esta, pues realmente es peligrosillo. A mí me llamó la atención esa peligrosidad, el que cuando yo entré en la sala de autopsia de Ciudad Juárez, esta Ciudad Juárez, pues resulta que me encontré, aparte de muchas mesas de autopsia ocupadas, por cierto, pues soldados del ejército con fusiles M16 dentro de la sala de autopsia. ¿Esto qué es? ¿Qué pintan aquí esta gente? Y es que tienen que ir porque roban los cadáveres para hacerle más daño a las familias todavía. Entonces vamos así o así, los que vamos a trabajar, pues tenemos que ir con esta gente armada, ¿no? Bueno. Seguimos, y método de identificación, pues el más barato, el más sencillo, el mejor de los mejores cuando hay que hacer una identificación es las huellas dactilares. Las huellas dactilares, todos tenemos que dar las huellas dactilares, hay una base de datos enorme y pueden hacer la identificación, solo que hay un problema. No hay autorización para acceder a esas bases de datos, a menos que sea algo muy especial. Por lo tanto, la privacidad salvaguarda esto, pero esto lo descubrió, bueno, lo implementó, no lo descubrió, lo implementó Federico Lori, un médico español, canadino, y este hombre, pero es curioso porque ya en el siglo XIX, este hombre cuando hace su sistema dice esto: yo tengo guardado este documento, es una maravilla, su manuscrito, que dice: desde luego yo solo me preocupé de buscar un método tan sencillo que fuera aplicable por corriente, por torpe que fuera, porque es lo que quería, que fuera muy fácil. Y mirad como aquí lo tacha, porque le parece demasiado fuerte decir eso, y bueno, pero es verdad, las huellas dactilares funcionan fenomenalmente bien. Y el ADN es lo último que desde luego tiene un desarrollo en los últimos 20 años brutal, y eso augura que va a tener un desarrollo todavía mucho mejor en los próximos 20 años. Es súper útil, es magnífico el ADN. Pero cuidado, que el ADN, que no se nos olvide una cosa, el ADN solo sirve para confirmar una identidad. Es decir, el ADN puede decir sí es esta persona o no es esta persona, pero para la gente de ADN hay que decirle puede ser este, y dicen sí o no, pero en unos huesos no puede decir quién es, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenemos un error, porque muchas veces los jueces incluso llegan y dicen hágale usted una prueba de ADN a ver quién es. No podemos saber quién es nunca en la vida, pero el ADN desde luego es una herramienta maravillosa. Ahora bien, fijaos, en rapidez de resultados la dactiloscopia es más rápida que el ADN, obvio,
Más económica, la dactiloscopia, que la ADN. Al día un policía, un guardia civil, un policía nacional puede hacer 15, 20 identificaciones con dermatoglifos, con huellas dactilares, y el ADN tarda mucho más. Facilidad de implementación, en cualquier sitio se puede ver las huellas. Se pueden tomar en cualquier sitio y se pueden analizar en cualquier sitio, el ADN no. Ahora, capacidad de discriminación. ¿Quién discrimina más? El ADN. Ahora bien, tampoco seamos tan finos, porque la dactiloscopia discrimina un 99,9% y el ADN un 99,99,99. Tampoco, en fin, se nos puede escapar alguno, pero tampoco es tanto, ¿eh? Así que siempre que se puede se emplea la dactiloscopia y la antropología, por supuesto la antropología antes que todo esto. Veamos cómo funciona este tema. El atentado del 11M de Madrid, bueno, si acordáis que hubo 190 víctimas, había bastantes extranjeros, había gente indocumentada, pero fijaos, solamente 27 personas de todos los 190 fue necesario corroborar la identidad previamente establecida mediante ADN. Solamente 27. Esto se hizo en 72 horas. Fue una verdadera maravilla esto que hizo la policía española, y lo hicieron fenomenal. Bueno, tomaron todas estas muestras, así que 27 por ADN lo hicieron. Ahora vamos al hiper mega problema mundial que fue el 11S en Estados Unidos. La gente hubo 2.700, se reconoce 2.795 víctimas que hubo allí. Bueno, se tomaron 50.000 fragmentos biológicos, 50.000, una barbaridad. Y entonces los americanos estaban tan chocados, fue un desastre tan grande que no se esperaban, que entonces decidieron, costara lo que costara, hacerlo con los métodos mejores, más seguros y más modernos. Y entonces decidieron hacerlo casi exclusivamente por ADN. Implementaron 5 laboratorios de ADN, para que hagan una idea, cada uno con 52 cicladores de 900 muestras simultáneas. Una barbaridad, un pastón brutal. Bueno, ¿por qué? Pues porque eran los más modernos y eran los mejores. Y casi no se identificó por huellas dactilares ni por antropología. Bueno, muy bien. El ADN se fue deteriorando y hoy, a día de hoy, tenemos esto. Tenemos que se han identificado prácticamente 1.800 víctimas desde el 11S y que quedan, y ya no se van a identificar unas 1.000 víctimas. O sea, se han quedado sin conocerse ya quién son. Y ya es cada vez más difícil, porque mirad cómo va la curva ya se está poniendo horizontal, y pueden ampliarse en 8, 10, 12 personas más, pero 1.000 se van a quedar sin identificar. Una catástrofe. Lo que pasa es que no lo dicen, porque claro, queda muy poco, no sé, queda como un descrédito de los americanos haber hecho esto. Esto fue una barbaridad. Esto nos pasa a nosotros los españoles, y desde luego no echan hasta de la Unión Europea, vamos. Una barbaridad. Esto puso de manifiesto clarísimamente que era necesario emplear todos los medios posibles, y la antropología, ahí es donde está. Bueno, pero en antropología las cosas no siempre son las cosas como parecen, porque ya veréis, tenemos eso. Me llega un tío un día y me dice: mire usted, he comprado en Chile un extraterrestre. ¿Cómo? Sí, me ha costado 3 millones, le costó 3 millones de pesetas de entonces el extraterrestre, y era esto, la verdad es que es chulísimo. Bueno, pero claro, cuando ves esto no puede ser más que un fraude. Y el fraude es un feto de 5 meses que los fetos están doblados, ¿no? Están en posición fetal. Bueno, pues a este lo metieron en agua, lo estiraron, lo pusieron a secar, lo prepararon, le aplastaron la cabecilla y ya está. Pero para que veáis la credulidad de la gente, cuando este hombre llegó al departamento de Granada y dijo: ¿esto qué es? A nosotros nos daba cosa decirle, ya que se había gastado ese dinero, decirle: mire, lo han engañado como un chino. Y estábamos dando vueltas hasta que llegó un profesor de anatomía viejo, a mayor, y vio aquello y dijo: ¡qué maravilla, qué cosa más chula! Y el otro se empalentó y le dijo: ¿qué le parece a usted el extraterrestre? Dice: ¿qué extraterrestre ni nada? Esto es un niño, un feto de 5 meses, ya lo dejó hecho polvo. Y pidió que le hiciéramos ADN. Le hicimos ADN, y era una niña, era femenino.
Y entonces cuando se lo dijimos al hombre, para que veáis cómo es la credulidad, dijo, es verdad, puede ser una niña. Es que el extraterrestre se metió en el cuerpo de una niña. Ahí. Bueno, pero como digo, las cosas no son como parecen muchas veces. Aquí vemos un cadáver. Y la pregunta ¿es hombre o mujer? Una mujer, ¿no? Rubia o morena. Morena, porque tiene las cejas negras. ¿Vale? ¿Guapa o fea? Bueno, nadie puede imaginar que esta persona es Marilyn Monroe. Es el cadáver de Marilyn Monroe. Bueno, claro, cuando tenemos eso, nos resulta muy difícil el poder identificarla. ¿Por qué? Porque seguramente Marilyn Monroe tampoco era como la foto esta. Se pasaría media mañana retocándose y apañándose, ¿no? Pero bueno, la diferencia es ciertamente muy acusada, ¿no? Bueno, por eso las cosas no son... Un cadáver no es lo mismo que un vivo, ni mucho menos. La misma persona gorda y flaca no es lo mismo. Hay una gran diferencia. O cuando tenemos los temas de travestismo, tenemos ese sujeto y después resulta que pues también nos crea problemas, ¿no? Mucho. O cuando vemos a uno y a otro, pues bueno, hay diferencia. O cuando vemos esto, cuando vemos esta mujer, el cadáver de esta mujer, o cuando vemos esto, que se parezca, pues no. Entonces, esto ha ido para atrás, pero bueno, vamos a ver lo que hacemos. Es que esto se ha ido para atrás. Hay que echarle un euro. Hay que echarle un euro, sí. Entonces, nunca se puede, vamos a ver, ahora empleamos técnicas, una vez que ya tenemos el sexo, la edad, tal, y ya tenemos más o menos quién es, porque la policía lo que hace es que viendo todo eso que nosotros hemos hecho, nos dice, y fijándose de nosotros, claro, pues dice, mire usted, desaparecido o personas que se buscan, de esas características solo está esta o estas dos, no más. Y ahí tenemos que hacer una identificación positiva ante eso. Tenemos que decir, sí es. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Nada, identificar es comparar. Si yo quiero saber cómo es la gente que hay aquí, pues lo menos que tendré que hacer es pedirle el carnet de identidad, mirar la foto y mirar a ver si corresponde. Hay que comparar. O sea, que identificar es eso. Tenemos un caso. Mira, esta es una señora, hay una persona que desaparece y entonces la familia hace denuncia de desaparición y tal. Y 3 años después aparece un cráneo y nosotros superponemos ese cráneo con esa cara. Hemos visto las características de la persona y bueno, y me dice la policía, ¿puede ser esta? Entonces superponemos esto y sí, y damos una identificación positiva. Pero esto es lento, esto es muy lento y pesado, y usamos el Photoshop y nos cuesta mucho. Y aparte de eso, siempre nos puede decir el juez que si tiene una manipulación. Y si está manipulado no vale como peritaje, ¿no? Bueno, entonces nosotros ahora con un escáner, tenemos escáneres en 3D, tenemos un programa que se está usando en muchos países del mundo, lo hicimos nosotros en Granada. Bueno, pues lo hacemos eso, pero automáticamente, de manera que tenemos la foto de la persona desaparecida y tenemos el cráneo, y tenemos que compararlo. Bueno, pues la máquina podemos reconstruir la cara de la persona, y en eso es lo que estamos trabajando ahora como método de identificación. Así que la antropología forense tiene un campo amplísimo, tiene un campo en el terreno judicial realmente vital, entiendo yo, y que, como digo, eso de que se ha puesto de moda, lo decía, un poco de broma y no tan broma al principio, pues tiene una ventaja, que es que está creando mucha gente interesada en esto y está haciendo progresar esta ciencia de una manera extraordinaria. Yo nunca podía haber pensado que hace 40 años, cuando yo empecé esto, pues que iba a llegar donde había llegado. Hoy tenemos unos métodos maravillosos, magníficos, que nos permiten conocer mucho. Así que podríamos decir que el antropólogo forense, perdonad, aquí tengo ya los huesos de Colón, que también los estudiamos, pero fijad, los huesos de Colón
que tiene mucha gracia, porque cuando fuimos a la Catedral de Sevilla por ellos, estaba en una caja de plomo y la gente esperaba, pues bueno, yo también, claro, encontrar algo que me dijera que era Colón, pero encontramos eso, 150 gramillos de hueso de nada. Y bueno, pues ahí tuvimos que trabajar duro durante 6 días, solamente pudimos tener los 6 días, los tuve allí en mi despacho en Colón, y bueno, finalmente sí es Colón, sí, pudimos saber que era Colón. Estos son los huesos, pudimos saber qué era. Estudiamos el hijo de Colón, este es el hijo Diego, el hermano Diego. Al estudiar todo, vimos que el hermano tenía artritis reumatoide, estaba anquilosado. Y nos fuimos al monasterio de Poblet, donde tuvimos problemas, problemas porque los restos los habían sacado previamente y los habían mezclado. Entonces, ahí tenemos, esa es la tumba de Jaime I el Conquistador, y este es el príncipe de Viana. El príncipe de Viana, que es el símbolo de las libertades catalanas. Este es hermanastro de Fernando el Católico, pero lo veneran allí como una cosa especial. Bueno, nosotros lo desnudamos, estaba vestido, lo desnudamos y vimos que lo que era en realidad era un collage, eran trozos de 3 momias, de 3 sujetos empalmados, cortados con un serrucho y empalmados para figurar que era algo, ¿no? Bueno, así que fijaos cómo se ve las marcas del serrucho en las vértebras, o sea, que aquello fue un fraude. Es un fraude, pero todavía siguen venerándolo, como somos cabezones, pues siguen. Pero que sigan. Y ya vimos el niño, este hijo de Pedro el Cruel, también lo estudiamos, o los restos de San Juan de Dios. Ya nos metemos en todos lados, ¿eh? Y ahora trabajamos desde hace 10 años en Egipto, en una zona maravillosa que es el sur de Egipto, y también estamos trabajando en lo mismo. En estas tumbas espectaculares, pues veis, son unas tumbas cavadas en la roca, algo increíble. Bueno, pues hemos encontrado huesos de pigmeo, por ejemplo, huesos de pigmeo que los traían como mascotillas del centro de África y los usaban los egipcios para eso, o excavamos las momias, excavamos estos restos para saber los restos de enfermedades. Y aquí es muy importante porque han aparecido enfermedades como por ejemplo cáncer de mama. La evidencia más antigua de cáncer de mama de la mostrada hasta ahora está ahí. Hemos encontrado restos con polio y hay una imagen, ¿veis? Un sujeto que tiene polio. Bueno, hemos encontrado problemas de nutrición, una serie de historias, pero algo interesante, que yo creo que es el colofón de todo esto de Egipto, que si todo el mundo piensa, y yo también, que la civilización egipcia fue esplendorosa, maravillosa, y es verdad que lo fue en lo cultural, pero la población vivía muy mal. La población moría, antes de los 5 años se moría más de la mitad de la población, de diarrea, de problemas intestinales, de malnutrición, etc. Y eso es lo que estamos estudiando, la realidad de la vida, porque la vida real es la que marcan los huesos, no la que dicen las historias. Todos nosotros conocemos que se habla que bien vivían en la época de los reyes católicos, resulta que no es verdad. Todo el mundo dice que bien vivía la gente en el siglo XIX y no es verdad. En fin, así, bueno, ahí estamos excavando las momias de 2000 a.C. Es algo absolutamente espectacular, vemos las enfermedades. Las momias las tenemos ahí, se encuentran elementos preciosos, maravillosos de marfil, plata, etcétera. Pero en fin, terminaré diciendo que efectivamente que los huesos ofrecen mucha información, pero lo difícil es saber leerlo, claro, y ese es nuestro trabajo. Así que podría decir que un antropólogo forense nunca tendrá un duro, siempre será pobretón, siempre estará mal, vivirá de una manera muy chunga, pero también os puedo decir que el trabajo es apasionante. Así que muchas gracias.